Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Chismes Científicos. El día de hoy vamos a meternos a un gran músico que supo hacerla en grande en el mundo de la física. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a platicarlo. Pues bien, cuando hablamos de música y ciencia, posiblemente una de las figuras más famosas que nos llega a la mente es la de un gran británico que recientemente también ha sido como inmortalizado en el cine, como es Brian May, el famoso guitarrista de Queen. Pero no, el día de hoy no vamos a hablar de Brian May, vamos a platicar de otro guitarrista que también le hizo un grande en Inglaterra, pero que de hecho había nacido en lo que ahora es Alemania. Les estoy hablando de William Herschel. Herschel nació en el siglo XVIII en Hannover, lo que ahora, como les digo, es parte de Alemania, pero que en aquel entonces estaba incluido dentro del reino de Inglaterra, bajo el reinado de Jorge II. Él venía de una familia con antecedentes militares de su padre, que tocaba en una banda de música militar, y con esta influencia Herschel se dedicó desde joven a la música militar. Después, cuando hubo por ahí unos conflictos bélicos y unas batallas en las que al ejército de Inglaterra no le fue tan bien contra Francia, su papá estaba preocupado y los mandó a él y a su hermano como refugiados a Inglaterra, y de hecho él quedó registrado como desertor en el ejército de ese país. Ya hasta muchos años después, cuando tenía más palancas, le dieron un indulto a esta deserción. Pues bueno, Herschel se va a vivir a Inglaterra y empieza a explorar sus gustos musicales, empieza a meterse de lleno a esto, pero no se queda conforme. Él era muy curioso por naturaleza. Entonces empieza a leer ciencia relacionada con el tema de la música, todos los fundamentos que hay alrededor de la matemática y de la física de la música. Cuando sigue con esto, no queda conforme, no está satisfecho y empieza a leer sobre óptica y queda fascinado, y se sigue con astronomía. Entonces le van haciendo una pasión enorme. Esto les estoy hablando ya por ahí, él nació en los 30, esto les estoy hablando que ya fue en la década de 1770, cuando se apasiona por la astronomía y empieza a trabajar para crear sus propios telescopios. Pero como la teoría no siempre basta para ser un buen constructor de telescopios, él va al taller de la persona que hace espejos a nivel local y aprende cómo se elaboran y cómo se tallan y se preparan los espejos. Y empieza a construir espejos buenísimos para armar telescopios, al grado que se convierte en uno de los mejores fabricantes de telescopios. Pero él no lo hace esto nada más como para venderlo o sacar una lana, sino que empieza a usarlos para explorar el cielo. Empieza a observar nebulosas. De hecho, fue de las primeras personas que se dieron cuenta que las nebulosas no eran nada más nubes de gas en el espacio, sino que tenían conjuntos de estrellas, que había varias estrellas en las nebulosas, que fue un gran avance para la época. Quizá uno de sus picos que le dio mucha más notoriedad es cuando descubre que hay un nuevo planeta en nuestro sistema solar. Y como no era tonto, quería quedar bien con el rey de aquella época y hacerse de un lugar en la corte. Y a ese planeta que él descubrió lo bautizó como Georgium Sidus, la estrella de Jorge. ¿Por qué? Porque esto lo descubrió en 1781. Apenas 5 años después de cuando las colonias en América, lo que ahora son los Estados Unidos, se independizaron de los ingleses. Entonces estaba un poco de capa caída el rey, porque se le acababan de independizar, y era, como dice Tita Michelle, la directora del Museo de Ciencias de la Universidad, que es perder 13 míseras colonias cuando puedes ganar un planeta completo para ti. Entonces, quedando bien con el rey, lo bautiza como la estrella de Jorge. Era ya en aquel entonces Jorge III, el rey de Inglaterra. Esto le rindió frutos, porque al año siguiente lo hacen el astrónomo real, ya con un salario anual específico, ya con un privilegio de estar en la corte. Se hace miembro de la Royal Society en Inglaterra y empieza a prosperar muchísimo más. Y una nota importante es que sus avances en la construcción de telescopios y en estudios del cielo no los hizo él de manera aislada. Siempre hubo colaboración. Le ayudaba. Tenía un hermano que era muy bueno en el trabajo mecánico, que le ayudó mucho, y tenía una hermana que era muy hábil en términos de investigación, de ideas para desarrollar las cosas, también en la construcción de telescopios, Caroline, que le ayudó mucho en toda su investigación.
Pues bueno, sucede que él iba prosperando como astrónomo, se hizo de una gran fama cuando empieza a hacer un nuevo estudio. ¿Por qué quería hacer este nuevo estudio? Él sabía que, como le pasó a Galileo por estar observando el sol, perdió la vista de un ojo, pero él era muy curioso y quería poder observar el sol. Entonces él empieza a hacer estudios con los diferentes filtros de colores que se le pueden poner a un telescopio. Ponía los filtros y medía la temperatura que se obtenía cuando se proyectaba la luz con ese filtro, para ver, digamos, cuál color era el menos caliente de todos y cuál podía ser un poco más seguro a la hora de observar el sol. No conforme con esto, luego hace pasar la luz del sol por un prisma, como lo hiciera Newton un siglo antes, un poco más de un siglo antes. Entonces se proyectan los colores del arco iris y empieza a medir también con este prisma cuál era el color que estaba proyectando una temperatura mayor. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando pone el termómetro que estaba usando a un lado del rojo, donde no se veía ningún color, la temperatura era mayor que en cualquiera de los otros más. ¿Cuál era la conclusión de esto? Que ahí había unos rayos que, si bien no se podían ver, estaban haciendo que se aumentara la temperatura. A esto le llamó radiación térmica. 80 años después lo bautizaron esto como infrarrojo. ¿Por qué infrarrojo? Porque es una onda electromagnética que tiene una frecuencia menor a la del color rojo. Entonces, infra significa debajo de, y por eso lo bautizaron como infrarrojo. Pero este descubrimiento de William Herschel, que fue hecho justo en 1800, hace 220 años, fue una maravilla, porque en aquel entonces nadie tenía la idea de que hubiera algo más allá que la luz visible. Era la luz visible del rojo al naranja, al amarillo, al verde, al azul, al violeta, y se acabó. Y gracias al descubrimiento de Herschel empezamos a intuir que había algo más allí, que la luz era parte de algo más grande que no podíamos percibir. Y después vino el trabajo de James Clerk Maxwell, que hizo las ecuaciones de Maxwell que predijeron las ondas electromagnéticas, y nos dimos cuenta que esto era una familia enorme, que tenemos las ondas de radio, como las que usan para radio y televisión, tenemos las microondas, está el infrarrojo, la luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Pero el primer hallazgo que nos hizo darnos cuenta de esto fue el trabajo de Herschel. Y Herschel también nos hizo ver que cualquier objeto que tenga cierta temperatura, o eventualmente se desarrolló esto gracias a las bases de Herschel, cualquier objeto, por el hecho de tener calor, va a estar emitiendo rayos infrarrojos. Esto es muy importante en muchos niveles, el hecho de que todos los objetos que tengan esta energía térmica van a emitir rayos. Y una de las aplicaciones más importantes es la que se hace actualmente con los termómetros inalámbricos, que nos sirven tanto en esta época de pandemia para medir la temperatura sin necesidad de hacer contacto. No voy a explicar hoy los termómetros inalámbricos porque el miércoles tenemos una sesión especial de Al Agua Patos, el programa de ciencia en vivo con talleres recreativos del Grupo Quark. Miércoles 21 de octubre a las 6 de la tarde se va a transmitir en vivo por el canal de Grupo Quark en Facebook este taller recreativo que nos va a ayudar a entender la verdad detrás de los termómetros inalámbricos. Solo el día de hoy les quería platicar de Herschel para saber cómo un músico que empezó con pasión con la música y curiosidad acabó investigando mucho más, descubriendo un planeta que no les había dicho, porque ustedes van a decir, pues yo conozco Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, no conozco la estrella de Jorge, el Georgium Sidus. Bueno, pues a los científicos no les gustó tanto eso de ser barbero y quedar bien con el rey, entonces acabó convirtiéndose en Urano, uno de los planetas exteriores del sistema solar, que no tanto en español, pero mucho en inglés, luego se usa como un juego de palabras medio grosero, por eso del Uranus, pero que este músico convertido en astrónomo y científico descubrió el planeta y nos hizo ver que en la luz o en la familia de la luz había mucho más allá de lo que creíamos. Gracias por acompañarnos en estos chismes, en este caso de un músico científico. Los espero el miércoles a través del canal de Quark. También lo voy a compartir a través de Papa Pato para que vean este taller con la verdad detrás de los termómetros inalámbricos. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo aquí en las actividades de Papa Pato.